Buenos días, amigos. Jorge por aquí con ustedes en este miércoles 8 de enero para un nuevo panorama de noticias. Hola a todos. Nos acompaña como siempre la talentosísima Fanny. Un gusto saludarlos nuevamente. Miren qué lindo día tenemos hoy. Sí, la verdad que sí. Un clima estable en todas Misiones, Ideal para arrancar el día. para ponerse al día con la actualidad. Totalmente. Y como siempre les recuerdo que para más información pueden visitarnos en ahoramisiones.com.ar, También en radioflow.com.ar. en Facebook como Ahora Misiones Web. O si no, pueden descargar nuestra aplicación móvil en la Play Store. Así que bueno, arranquemos con las noticias. Fanny, ¿qué nos depara el clima misionero para hoy? Bueno, Jorge, el sur y el centro de Misiones amanecen con un sol radiante. Qué lindo. Cielos despejados. En el norte, bueno, algunas nubes Que se quieren asomar. quieren asomar, pero nada que opaque el calorcito que se espera para la tarde. Ajá, ¿y qué temperaturas máximas vamos a tener hoy? En El Dorado llegaremos a los 35 grados. Perfecto, para disfrutar de un tereré a la sombra. Sí, a la sombrita. Mientras tanto, en San Javier la temperatura será un poco más fresca, Un poquito más. con una mínima de 16 grados. Pero ojo, que los vientos del norte que entrarán durante el día van a subir la temperatura en todo el norte de la provincia. O sea que el calorcito se va a sentir en todas Misiones. ¿Alguna chance de lluvia, Fanny? Para nada, Jorge, hoy el Tarawa se queda en casa. Bien. Día completamente seco con cero probabilidades de precipitaciones. Fantástico. Ahora, Fanny, vos mencionaste que las condiciones de estabilidad comenzarían a cambiar a partir del jueves. Sí. Algo que puedes adelantarnos. Mm. ¿Alguna pista? Jaja, tendrán que esperar al panorama de noticias de mañana para enterarse, Jorge. Muy bien, muy bien. Dejaremos a nuestros oyentes con la intriga. Ahora, cambiemos de rumbo y zarpamos hacia las noticias nacionales. Y acá arrancamos con una noticia que ha generado bastante revuelo, ¿no, Fanny? Tenés razón, Jorge. La Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal durante las protestas del primer año de gobierno de Milei y Villarruel. Lo que más impacta es que se acusa que al menos 38 de las 65 movilizaciones registradas hasta el 30 de diciembre fueron objeto de espionaje. Un número que sin duda llama la atención. ¿Se sabe algo más sobre esta denuncia, Fanny? Sí, la denuncia está en manos del juez Julián Ercolini. Ah, sí. Seguramente nuestros oyentes recordarán su nombre por otros casos resonantes. Estaremos atentos a cómo avanza esta investigación. Sin duda, un tema que dará que hablar. Y hablando de temas que generan controversia, ¿qué se sabe sobre la designación de Diego Kravetz como subsecretario de Inteligencia? Bueno, la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso debatirá hoy mismo su designación. Ajá. Lo que pasa es que ya hay voces que cuestionan si Kravetz está realmente capacitado para ocupar este puesto. De hecho, los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein pidieron aclaraciones sobre la estructura actual de la CIDE. La Secretaría de Inteligencia. Exacto, y la experiencia de Kravetz en el área. O sea que hay dudas sobre su idoneidad. Exactamente. ¿Y qué dice el gobierno al respecto? Bueno, el gobierno oficializó la designación de Kravetz mediante una resolución interna, sin publicarla en el boletín oficial. ¿En serio? Raro, ¿no? Totalmente, Jorge. Digamos que la transparencia no parece ser el fuerte de este gobierno. Un nombramiento, digamos que como mínimo despierta algunas dudas. Y para agregarle más condimento al asunto, el gobierno, bueno, ya lo dijimos, oficializó la designación de Kravetz mediante una resolución interna sin publicarla en el boletín oficial. ¿No te parece un poco raro, Fanny? Totalmente, Jorge. Digamos que la transparencia no parece ser el fuerte de este gobierno. Y hablando de decisiones que generan polémica, ¿qué nos puedes contar sobre los despidos masivos en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor? Bueno, desde el 2 de enero más de 1,000 personas fueron echadas ¡Wow! de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. Y no solo se trata de contratos de concesionarios, también hay empleados de planta permanente entre los despedidos. Además, perdieron incentivos salariales. Una situación muy difícil para todas las familias afectadas. Y como si esto fuera poco, la histórica planta de Danica en Lavallol cerró sus puertas después de 84 años de actividad. Es una lástima, Jorge. 150 empleados perdieron su trabajo. Una pena. Y para colmo con indemnizaciones reducidas al 50%, ¿No? la empresa dice que los costos laborales y la baja en las ventas los obligaron a tomar esta medida. Una noticia que nos llena de tristeza. Cambiando un poco el tono, Fanny, ¿qué nos puedes decir de la polémica propuesta del legislador Ramiro Marra? Bueno, Marra armó un gran revuelo al proponer la construcción de un muro en la frontera con Bolivia. Un muro. Sí, un muro. Después de que lo criticaran por todos lados, borró la publicación, pero luego salió a justificar su idea, Ajá. con argumentos bastante polémicos sobre los planes sociales. Un personaje que siempre está en el ojo de la tormenta. Y siguiendo con las polémicas,
Nicolás Márquez, amigo de Javier Milei, también estuvo en el centro de la escena por sus comentarios sobre Esteban Bullrich. Sí, Márquez recibió muchas críticas por sus palabras hacia Bullrich. Incluso el propio Bullrich le respondió públicamente diciéndole que no hay que darle importancia a las críticas de quienes no ofrecen consejos constructivos. ¡Claro! Y bueno, la cosa no termina ahí. La diputada Lourdes Arrieta denunció penalmente a Márquez por sus declaraciones. ¿En serio? Sí, considera que sus palabras fueron discriminatorias y que ayudan a perpetuar estigmas. Un nuevo capítulo en esta historia que parece no tener fin. Y por si fuera poco, Alberto Menegas Lynch también criticó a Victoria Villarruel diciendo que está desconectada de la realidad y que solo llegó a su puesto por ser aliada de Milei. Sí, y a esta lista de críticas se suma Lilia Lemoyne, a quien denunciaron por llamar sanguijuela y garrapata a Villarruel. Uy, Una OLE pidió una medida cautelar para que Lemoyne no pueda hacer más declaraciones ofensivas. parece que el fuego amigo le está haciendo bastante daño al entorno de Milei. Sin duda alguna, Jorge. Cambiando un poco de tema, ¿qué novedades hay en el movimiento obrero, Fanny? Bueno, Pablo Moyano se reunió con Sergio Palazzo para reorganizar el movimiento obrero después de su renuncia al triunvirato de las CGT. Una alianza que seguramente dará que hablar. Y ahora nos metemos de lleno en el mundo de la economía. ¿Qué pronósticos tiene el Banco Central para la inflación? Bueno, el Banco Central estima que la inflación será del 25,9% para 2025. Bueno, Esto significa que la inflación bajaría bastante comparado con el 117,8% que tuvimos en 2024. Sí, bastante. Una buena noticia, aunque todavía falta mucho para controlar la suba de precios. esperemos que se cumplan esas proyecciones. Fanny, ¿qué otras noticias importantes tenemos a nivel nacional? Bueno, la APDH, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, repudió el bloqueo al acceso a materiales de educación sexual integral en la ciudad de Buenos Aires. Un tema importante. Piden que se haga un debate más amplio sobre esta medida. Por otro lado, los metrodelegados del subte van a marchar hoy Ajá. para pedir trenes libres de asbesto, Importante. mejores condiciones laborales y más mantenimiento de las formaciones. Dos temas importantísimos que afectan la vida de miles de personas. Totalmente. Y para completar el panorama nacional, te cuento que en 2024 los precios de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires subieron un 6,8%. Sí. Esto marca un cambio importante porque veníamos de 5 años de caídas en los precios. Mientras tanto, en Córdoba, Victoria Villarruel está participando en eventos locales y planea ir al Festival Nacional de Toma y Folclore en Jesús María. Ajá. Un contraste interesante entre la realidad económica y la agenda política. ¿Alguna novedad sobre el caso Nahir Galarza, Fanny? Sí, Nahir apeló a la Corte Interamericana para que revisen su condena. Su abogada dice que el padre de Nahir es el verdadero culpable del crimen. Un caso que sigue generando mucha controversia. Sin duda. Sin duda, un caso que conmovió a todo el país. Para terminar con las noticias nacionales, ¿qué novedades hay en las provincias, Faninis? En Mendoza, la justicia le ordenó al PAMI que mantenga la cobertura gratuita de medicamentos para los jubilados. Buenísimo. Una gran noticia para los adultos mayores de esa provincia. Sí, sí. ¿Y qué pasa en las demás provincias? En Tierra del Fuego hay internas dentro del partido gobernante que están complicando las discusiones sobre el presupuesto. Qué lío. Y en San Juan decidieron suspender las fiestas tradicionales de este verano por peleas políticas y falta de plata. Decisiones que seguramente tendrán un impacto en la vida de los sanjuaninos. Tenés razón. En Río Negro, el gobernador Hueretilnec echó a 448 empleados públicos, supuestamente por irregularidades. Fuerte, entonces 48. Sí. Mientras tanto, en Santa Fe, 50 trabajadores del frigorífico Euro fueron despedidos por WhatsApp, lo que generó protestas en la planta. Situaciones realmente preocupantes que muestra la crisis que están pasando muchas provincias. ¿Y alguna novedad en Chubut, Fanny? Sí, Cecilia Torres Otarola, que fue ministra en esa provincia, podría ir presa 3 años y medio. 3 años y medio. Sí, por fraude y por exigir cosas ilegales durante su gestión. Un caso que seguramente tendrá repercusiones en la política de Chubut. Un panorama bastante complejo en el ámbito judicial. Y para cerrar este bloque de noticias nacionales, recordemos que el sábado 18 se cumplen 5 años del asesinato de Fernando Báez Sosa. Sus padres organizaron una misa en Recoleta para recordarlo. Un caso que conmocionó a todo el país Sí, y que todavía sigue presente en la memoria de muchos. sin duda, una tragedia que nos recuerda la importancia de luchar contra la violencia. Ahora nos metemos en el mundo del deporte. Fanny, ¿qué novedades hay? Atención, fanáticos del fútbol. Boca Juniors no podrá contar con Chiquito Romero para la primera parte de la temporada. ¿Qué pasó con Chiquito? Contanos. Bueno, tienen una lesión en la rodilla y lo van a operar en las próximas horas. Lamentablemente se perderá toda la pretemporada. Qué mala suerte. Boca tendrá que buscar un reemplazante para el arco. Una baja sensible para el Xeneize.
Veremos cómo se las arreglan para afrontar este desafío. Ahora, Fanny, nos vamos al plano internacional. ¿Qué noticias importantes nos trae el mundo? Empezamos por Chile, Jorge. El Ministerio de Relaciones Exteriores dio por terminada la misión de Jaime Gazmurri como embajador en Venezuela. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, Gazmurri venía trabajando desde Santiago, Ajá. después de que el gobierno de Nicolás Maduro lo echara de Venezuela. La decisión del gobierno chileno se basa en que Maduro va a seguir siendo presidente a partir del 10 de enero. Sí. Pero muchos consideran que su gobierno es ilegítimo porque hubo denuncias de fraude en las elecciones. Un conflicto diplomático que refleja la complicada situación política que se vive en Venezuela. Fanny, ¿qué otras noticias importantes hay en Latinoamérica? Sí, la verdad que la situación en Venezuela es muy compleja y lamentablemente la inestabilidad política y social también afecta a otros países de la región. Por ejemplo, en Perú hay mucha preocupación por el proyecto minero Ariana. Ah, sí. ¿Y qué es lo que preocupa de este proyecto, Fanny? Bueno, la organización ambientalista Cooperación denunció que este proyecto podría contaminar las fuentes de agua que abastecen a Lima y Callao. Imagínate, Jorge, el impacto que tendría en la vida de millones de personas si se contaminaran las fuentes de agua. Claro, sería una catástrofe. ¿Y qué dicen las autoridades peruanas? Bueno, el proyecto está suspendido desde el mes 23, pero mañana hay una audiencia pública donde se va a decidir si se reactiva o no. Hay mucha atención porque los ciudadanos de Lima están cada vez más preocupados por el impacto ambiental que podría tener la mina. Esperemos que se tomen decisiones responsables, pensando en el bienestar de la gente y el cuidado del medio ambiente. Cambiando de tema, Fanny, ¿qué nos puedes contar sobre la situación en Ecuador? Escuché que hubo un caso muy grave que involucra a las fuerzas militares. Sí, Jorge, un caso terrible. Resulta que 4 menores de edad fueron capturados por una patrulla militar el 8 de diciembre y lamentablemente aparecieron muertos. Imagínate la angustia de las familias. Una tragedia que conmueve a cualquiera. ¿Y qué pasó con los responsables? Bueno, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, ofreció disculpas a las familias de las víctimas, pero la Asamblea Nacional consideró que sus disculpas fueron vergonzosas. Es más, Lofredo criticó a la jueza Tania Lor, que calificó el caso como una desaparición forzada. O sea que la situación es muy tensa. Parece que hay mucha desconfianza de las fuerzas militares. Exacto, Jorge. Y esto se suma a la inestabilidad que ya vive Ecuador por otros problemas sociales y económicos. Un panorama complicado para el gobierno ecuatoriano. Esperemos que se haga justicia por la muerte de estos chicos y que el gobierno tome medidas para que este tipo de tragedias no vuelvan a ocurrir. Cambiando de continente, Fanny, parece que Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, sigue dando de qué hablar. Y sí que lo hace. Figúrate que ahora anunció que quiere cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de Estados Unidos. En serio. ¿Y con qué argumento pretende hacer eso? Bueno, no dio muchas explicaciones. Simplemente dijo que es una idea que tiene en mente y que cree que sería apropiado para Estados Unidos tener un golfo con su nombre. Una idea bastante polémica, sin duda. ¿Y qué dice México al respecto? Todavía no hubo una respuesta oficial del gobierno mexicano, pero imagínate que esto puede generar tensiones diplomáticas entre ambos países. Claro, es una provocación bastante directa y no es la única que ha hecho Trump últimamente. ¿No es cierto que también quiere anexar Groenlandia? Sí, Jorge, también reiteró su intención de anexar Groenlandia a Estados Unidos. Incluso amenazó con subir los aranceles a Dinamarca si se oponen a la adhesión del territorio. Increíble, parece que Trump está decidido a generar conflictos internacionales. ¿Y qué dice la comunidad internacional al respecto? Bueno, hay mucha preocupación por las consecuencias que podrían tener estas acciones de Trump. Algunos analistas dicen que podría estar buscando desestabilizar el orden mundial para beneficiar los intereses de Estados Unidos. Esperemos que la comunidad internacional pueda actuar con prudencia y evitar que estas provocaciones escalen a un conflicto mayor. Cambiando de tema, Fanny, la situación en Medio Oriente sigue siendo muy preocupante. ¿Hay alguna novedad sobre el conflicto entre Israel y Palestina? Sí, lamentablemente el conflicto continúa y la situación es cada vez más crítica. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel dijo que están trabajando para lograr la liberación de los rehenes que fueron capturados por el movimiento Hamas el 7 de octubre de 2023. ¿Y hay alguna esperanza de que se logre la liberación de los rehenes? Es difícil saberlo, Jorge. El movimiento Hamas exige la liberación de prisioneros palestinos a cambio de los rehenes, pero el gobierno israelí se niega a negociar con terroristas. Mientras tanto, la población civil sigue sufriendo las consecuencias del conflicto. Lamentablemente sí, las autoridades de la Franja de Gaza informaron que ya hay más de 45.085 muertos por la ofensiva militar israelí, y el conflicto ya lleva más de un año. Es una tragedia humanitaria de dimensiones inimaginables. Ojalá que se encuentre una solución pacífica a este conflicto que ya lleva décadas cobrándose la vida de miles de personas.
Cambiando de tema, Fanny, ¿qué otras noticias relevantes hay en el panorama internacional? Bueno, en Turquía hay mucha tensión porque el canciller Hakan Fidan anunció que podrían lanzar una operación militar en el norte de Siria si el gobierno de Damasco no disuelve las milicias kurdas conocidas como las Unidades de Defensa del Pueblo. Esto sería después de la caída del régimen de Bashar al-Assad. ¿Y por qué Turquía querría intervenir militarmente en Siria? Bueno, Turquía considera que las milicias kurdas son una amenaza para su seguridad nacional y ahora que el régimen de Assad está debilitado, ven una oportunidad para actuar y eliminar esa amenaza. Claro, pero una intervención militar turca podría desestabilizar aún más la región, ¿no te parece? Sí, definitivamente. De hecho, la comunidad internacional ya expresó su preocupación por el anuncio del canciller turco. Esperemos que Turquía actúe con prudencia y evite una escalada del conflicto en Siria. Y hablando de conflictos, Fanny, escuché que hubo un terremoto muy fuerte en China. Sí, Jorge, un terremoto de magnitud 6,8 sacudió la región del Tíbet. Las autoridades locales informaron que hay 126 muertos y 188 heridos. Los equipos de rescate siguen trabajando en la zona afectada. Es una tragedia terrible. Ojalá que puedan encontrar más sobrevivientes y que se pueda brindar toda la ayuda necesaria a los afectados. Cambiando de tema, Fanny, ¿qué otras noticias nos trae el mundo? Bueno, en Francia falleció Jean-Marie Le Pen, el fundador del Frente Nacional, tenía 96 años. Una figura polémica que sin duda marcó la política francesa. ¿Cómo recordás su figura, Fanny? Bueno, Le Pen fue una figura clave en el ascenso de la ultraderecha en Francia. Sus ideas nacionalistas y xenófobas encontraron eco en un sector de la sociedad francesa que se sentía amenazada por la inmigración y la globalización. Pero también fue una figura muy controversial por sus comentarios racistas y antisemitas. Exacto, Jorge. De hecho, fue expulsado de su propio partido, el Frente Nacional, en 2015, por sus declaraciones negacionistas del Holocausto. Sin duda un personaje complejo y contradictorio, su muerte seguramente reavivará el debate sobre su legado. Sí, seguramente habrá muchos análisis sobre su figura y su impacto en la política francesa. Cambiando de tema, Fanny, escuché que hubo un conflicto diplomático entre Argelia y Francia. ¿Qué pasó? El gobierno argelino condenó las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, que criticó la detención del escritor Boualem Sansal. ¿Y por qué detuvieron a Sansal? Bueno, Sansal es un escritor muy crítico con el gobierno argelino y sus últimas publicaciones generaron mucha polémica en el país. ¿Y qué fue lo que dijo Macron que molestó tanto al gobierno argelino? Macron dijo que la detención de Sansal era un ataque a la libertad de expresión y eso fue interpretado como una injerencia en los asuntos internos de Argelia. Claro, es un tema delicado. Francia y Argelia tienen una historia complicada por la época colonial. Exacto, y este tipo de declaraciones pueden reavivar viejas heridas. Esperemos que ambos países puedan resolver este conflicto diplomático a través del diálogo. Para terminar con las noticias internacionales, Fanny, ¿hay alguna buena noticia en el mundo? Claro que sí, Jorge. En Ghana, John Mahama asumió ayer como presidente después de ganar las elecciones de diciembre. Excelente noticia. ¿Nos puedes contar un poco más sobre John Mahama? Bueno, Mahama ya fue presidenta de Ghana entre 2000 y 2017. Perdió las elecciones de 2016, pero este año logró derrotar al candidato oficialista Mahamudu Bawumia. Es una buena noticia para la democracia en Ghana. Ojalá que Mahama fuera a gobernar con sabiduría y justicia. Sí, esperemos que su gobierno sea exitoso y que pueda mejorar la vida de los ganeses. Con esta buena noticia, Fanny, cerramos el bloque internacional. Perfecto, Jorge. Amigos, esto ha sido Panorama de Noticias por hoy. Les agradecemos por acompañarnos en este recorrido informativo y recuerden, para estar al día con la actualidad, pueden visitar nuestra página web, ahoramisiones.com.ar, radioflow.com.ar, seguirnos en Facebook como Ahora Misiones Web o descargar nuestra aplicación móvil en la Play Store. Los esperamos mañana con más noticias y análisis de la actualidad. Y antes de despedirnos, les dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Qué rol creen que puede jugar Argentina en este panorama internacional tan complejo? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Muy buena pregunta, Jorge. Es un tema para debatir en familia y con amigos. Y ya que mencionaste las redes sociales, no se olviden de seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para estar al tanto de todo. Exacto, Fanny. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y opiniones sobre las noticias. Nos encanta saber lo que piensan. Claro que sí. Su participación es muy importante para nosotros. Y con esto, amigos, llegamos al final de Panorama de Noticias por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la actualidad. Les agradecemos nuevamente por su compañía y les deseamos un excelente miércoles. Hasta mañana. Los esperamos mañana con más noticias y análisis de la actualidad. Y antes de despedirnos, les dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Qué rol creen que puede jugar Argentina en este panorama internacional tan complejo? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Muy buena pregunta, Jorge. Es un tema para debatir en familia y con amigos.
Y ya que mencionaste las redes sociales, no se olviden de seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para estar al tanto de todo. Exacto, Fanny. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y opiniones sobre las noticias. Nos encanta saber lo que piensan. Claro que sí. Su participación es muy importante para nosotros. Y con esto, amigos, llegamos al final de Panorama de Noticias por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la actualidad. Les agradecemos nuevamente por su compañía y les deseamos un excelente miércoles. Hasta mañana.